Hola y bienvenidos a Central Top 10. Hoy, te llevamos a un viaje fascinante por una de las obras más asombrosas de la historia, el Canal de Panamá. Conecta dos océanos y ha revolucionado el comercio mundial, pero, ¿qué secretos guarda esta mega obra de la ingeniería? ¿Sabías que la idea de su construcción tiene más de 400 años? ¿O que estuvo al borde del fracaso por causas inimaginables? En este video, vamos a contarte 10 hechos impactantes sobre el Canal de Panamá que probablemente no conocías. Desde tragedias humanas hasta logros tecnológicos asombrosos, lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que ves este lugar. Quédate hasta el final, porque lo que te contaremos en el número 1 es algo que definitivamente te sorprenderá. Comenzamos nuestro recorrido con un hecho que pocos imaginan. Aunque el Canal de Panamá fue inaugurado en 1914, la idea de construirlo es mucho más antigua. Todo comenzó en 1534, cuando el rey Carlos V de España sugirió crear un canal para conectar los océanos Atlántico y Pacífico y facilitar el paso de sus flotas. En aquella época, esta idea era casi imposible de realizar, pero la visión de un paso entre dos mares ya estaba ahí. Aunque los medios y la tecnología de la época no permitieron que el canal se construyera, la semilla para esta mega obra ya estaba plantada. Más de 4 siglos después, el mundo vería cómo esta antigua ambición se convertía en realidad. ¿Quién diría que una idea tan lejana se transformaría en uno de los logros de ingeniería más impresionantes de la historia? Pasamos al puesto número 9 con una historia de fracaso y de muchas vidas perdidas. En el siglo XIX, un nuevo intento de construir el canal fue impulsado, esta vez por los franceses. El ingeniero que había diseñado el canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, lideró el proyecto en 1881. Con un optimismo desbordante, se pensó que la obra sería relativamente fácil, pero el clima y la geografía del Istmo de Panamá tenían otros planes. Entre el calor sofocante, las intensas lluvias y las enfermedades, la construcción se volvió un infierno. Miles de trabajadores murieron debido a la malaria y la fiebre amarilla, mientras que los costos se disparaban sin control. Tras 8 años de trabajo y sin avances significativos, el proyecto quedó abandonado y la empresa quebró. Fue un fracaso que costó más de 22.000 vidas, un número impactante que revela el precio tan alto de esta ambición. Aunque el proyecto fracasó, los cimientos quedaron, y en pocos años, una nueva nación y una nueva potencia internacional tomarían el relevo para finalizar esta obra monumental. En el puesto número 8 tenemos un dato que nos recuerda cómo la geopolítica y los intereses estratégicos estuvieron siempre detrás de esta mega obra. En 1903, Panamá formaba parte de Colombia, pero Estados Unidos tenía grandes intereses en construir el canal y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Cuando Colombia se negó a otorgar a los estadounidenses los derechos para construir el canal, Estados Unidos apoyó a Panamá para que se independizara. Tras la independencia, Panamá firmó el Tratado Aibunau-Varilla, que otorgaba a Estados Unidos el control sobre la zona del canal y permitía la construcción de esta monumental obra. Así, el canal no solo cambió la economía mundial, sino que también catalizó el nacimiento de una nueva nación. El Canal de Panamá no solo unió dos océanos, también fue fundamental para el surgimiento de Panamá como un país independiente, algo que marcaría su identidad y su historia para siempre. En el puesto número 7, tenemos una de las características más asombrosas del Canal de Panamá, sus esclusas, que permiten a los barcos cruzar un terreno elevado de una manera completamente revolucionaria. Para que un barco pueda cruzar el canal, debe ascender y descender más de 25 metros sobre el nivel del mar, y las esclusas son la clave de este proceso. Cada esclusa actúa como un enorme ascensor de agua, controlando el nivel de agua en secciones específicas para que los barcos puedan subir a la altura del lago Gatún y luego bajar nuevamente hasta el otro océano. Lo más impresionante es que, desde su creación en 1914, las esclusas han sido modernizadas, pero no reemplazadas, y siguen siendo uno de los sistemas de elevación de agua más complejos y efectivos del mundo. Este sistema de esclusas es una verdadera maravilla de la ingeniería que demuestra cómo el ingenio humano puede superar los límites de la naturaleza, permitiendo que enormes barcos crucen el continente americano sin salir al mar abierto. En el puesto número 6, tenemos uno de los mayores logros del proyecto, el lago Gatún. Este lago es uno de los más grandes lagos artificiales del mundo y fue creado específicamente para que el Canal de Panamá pudiera funcionar. Para construirlo, los ingenieros bloquearon el río Chagres, inundando una vasta área del terreno. Con una superficie de más de 420 kilómetros cuadrados,
El lago Gatún no solo es vital para permitir el paso de los barcos, sino que también provee el agua necesaria para operar las esclusas. Cada vez que un barco cruza el canal, se utilizan millones de litros de agua que provienen de este lago, lo cual hace que su nivel y mantenimiento sean fundamentales para que el canal funcione correctamente. El lago Gatún no solo cambió el paisaje de Panamá, es también una reserva natural que alberga una gran biodiversidad. Su creación fue clave para que el canal se convirtiera en una ruta viable entre los océanos, y hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los componentes esenciales de esta mega obra. En el puesto número 5 tenemos un momento histórico y un símbolo de soberanía para Panamá. Durante casi todo el siglo XX, el Canal de Panamá fue administrado y controlado por Estados Unidos, quien lo había construido y asegurado su dominio desde el Tratado de 1903. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1999, ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la historia del canal y de Panamá, la transferencia oficial del control del canal al gobierno panameño. Este cambio se dio gracias al Tratado Torrijos-Carter, firmado en 1977 por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el líder panameño Omar Torrijos. Este tratado estipulaba que Panamá tendría el control total del canal al finalizar el siglo. Tras más de 85 años de dominio estadounidense, el canal pasó a ser administrado por los panameños, marcando un hito de independencia y orgullo nacional. Desde entonces, Panamá ha administrado el canal con éxito, realizando ampliaciones y mejoras significativas. La entrega del canal fue mucho más que un cambio de administración, fue un paso gigante hacia la plena soberanía y el desarrollo de la nación panameña. En el puesto número 4, tenemos uno de los logros más recientes y ambiciosos del Canal de Panamá, su ampliación. Con el crecimiento del comercio global y la creación de barcos cada vez más grandes, conocidos como Post-Panamax, el canal necesitaba adaptarse a una nueva era. En 2007, Panamá comenzó un ambicioso proyecto de ampliación que terminaría en 2016, permitiendo que estos enormes barcos también pudieran cruzar la vía. La ampliación incluyó la creación de nuevas esclusas, más anchas y profundas, llamadas Cocolí y Agua Clara, diseñadas para soportar barcos con hasta 3 veces la capacidad de carga de las esclusas originales. Este cambio duplicó la capacidad del canal y permitió una mayor eficiencia en el paso de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico. Gracias a esta ampliación, el Canal de Panamá sigue siendo una pieza clave para el comercio mundial, reafirmando su rol como una de las rutas comerciales más importantes del planeta. La obra significó una inversión de miles de millones de dólares, pero los beneficios económicos y estratégicos que aporta son incalculables. En el puesto número 3, vamos a hablar del impacto económico que el canal tiene para Panamá. Hoy en día, el Canal de Panamá es mucho más que una vía de tránsito. Se ha convertido en una fuente de ingresos que genera miles de millones de dólares anuales para el país. Desde que Panamá asumió el control del canal en 1999, los ingresos por los peajes de los barcos han sido una fuente clave de ingresos nacionales. Cada barco que cruza el canal debe pagar un peaje basado en su tamaño y carga, con algunos de los peajes más altos del mundo que pueden alcanzar hasta $500,000 por cruce. Esta entrada de dinero ha permitido a Panamá invertir en infraestructuras, educación, salud y otros sectores clave, beneficiando a su economía y su gente. El canal es un pilar de la economía panameña, y su éxito ha posicionado a Panamá como un importante centro de comercio internacional. Cada barco que cruza no solo conecta continentes, sino que también fortalece la economía del país. En el puesto número 2, vamos a explorar uno de los elementos más impresionantes del Canal de Panamá, sus gigantescas compuertas flotantes. Cada una de estas enormes compuertas pesa más de 700 toneladas y tiene la altura equivalente a un edificio de 8 pisos. Y aunque parecen inamovibles, el ingenio detrás de su diseño es asombroso, flotan sobre el agua. ¿Cómo es posible que estas estructuras tan masivas puedan moverse? El secreto está en un sistema que permite que floten, lo que reduce drásticamente la fricción y el esfuerzo necesario para moverlas. De hecho, gracias a este sistema, se pueden mover con motores relativamente pequeños y con un consumo de energía sorprendentemente bajo. Este diseño permite que las compuertas se deslicen suavemente, abriendo y cerrando el paso a barcos de todos los tamaños. Las compuertas del canal original han estado en funcionamiento desde 1914, y su diseño de ingeniería ha sido tan efectivo que incluso en las ampliaciones más recientes se han mantenido los principios de esta tecnología. Las compuertas flotantes son un símbolo de innovación, durabilidad y la capacidad de la ingeniería humana para resolver desafíos monumentales.
Y en el puesto número 1, destacamos algo que pocos conocen sobre el Canal de Panamá, su increíble impacto en la biodiversidad de la región. Aunque podríamos pensar en el canal únicamente como una vía para barcos, esta zona es también un refugio para una impresionante cantidad de especies de flora y fauna. El lago Gatún y las áreas protegidas alrededor del canal se han convertido en hábitats para miles de especies, algunas de ellas únicas en el mundo. De hecho, se estima que más de 900 especies de aves, mamíferos, reptiles y peces habitan en esta región, formando uno de los ecosistemas tropicales más ricos de América. La autoridad del Canal de Panamá y grupos de conservación han implementado políticas para proteger esta biodiversidad, manteniendo el equilibrio ecológico mientras se asegura el funcionamiento del canal. Gracias a estos esfuerzos, el Canal de Panamá no solo conecta océanos, sino que también preserva uno de los entornos naturales más diversos y fascinantes del mundo. El Canal de Panamá es mucho más que una maravilla de la ingeniería. Es una historia viva de esfuerzo, sacrificio y ambición humana. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Conocías alguno de estos secretos? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta obra monumental y qué otros temas te gustaría ver en futuros videos. Dale me gusta si disfrutaste el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video de Central Top 10.